Audiencia pública de fecha 14 de enero de 2026. Número uno, expediente 18.719 del proceso de elecciones generales 2026. Apelación presentada por el personero de la organización política Alianza Electoral Venceremos contra la resolución número 18 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Diany Shanwelka Salazar, candidata a la Cámara de Diputados por la circunscripción electoral del Cusco por la mencionada organización en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Alianza Electoral Venceremos no ha registrado abogado para la vista. Muchas gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Digamos. Número 2, expediente 18.523. Apelación presentada por la organización política Partido Frente de la Esperanza 2021 contra la resolución número 28 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos para la Cámara de Diputados en el extremo de la ciudadana Leslie Karina Hidalgo Espejo en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Partido Frente de la Esperanza 2021 participa el abogado Jorge Luis Napanga Carvajal. Buenos días, doctor. Lo escuchamos 3 minutos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señores magistrados. Venimos en apelación contra la resolución que ya se dijo hace un momento. Y para ser breve, nuestra primera pretensión dentro del petitorio es que se declare fundada la apelación contra la resolución 028-2026 de fecha 3 de enero. Y como segunda pretensión principal también se disponga que se incluya en la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Distrito Electoral de Ancash de la organización política Frente a la Esperanza a la señorita Leslie Karina Hidalgo Espejo. Bien, voy a desarrollar el fáctico, señores magistrados. Nos declaran improcedente sobre la señorita Leslie Karina Hidalgo, toda vez que el Jurado Electoral Especial indica que no hemos cumplido con los requisitos que detalla la norma, la resolución 164-2025. Pero se contradice en esta última resolución de improcedencia el jurado electoral, toda vez que cuando se va a inscribir una lista para diputados, la misma resolución 164, tanto en el artículo 33 te dice cuáles son los requisitos específicos que tú debes cumplir. Entre ellas, el 33.5 dice el formato único de declaración jurada, hoja de vida. Y todos sabemos que es una declaración donde tú declaras, donde tú señalas todo lo que te pide este formato. Entre ellas es lo que hoy esta resolución apelada indica de que no hemos cumplido con presentar el documento de licencia de goce. ¿Y en razón de qué declara improcedente el jurado electoral en la resolución 028? Toda vez de que observa la declaración jurada en la parte donde se señala experiencia laboral. Señor magistrado, en este extremo y en este formato no nos pide otra cosa que llenar los datos. Y Leslie Karina Hidalgo lo que indicó acá es su experiencia laboral, donde indicó del año 2020, desde el 2025 hasta el 2025. No precisó otra información. Sin embargo, más allá de lo que nos pide el artículo 33 de la resolución 164, el jurado electoral dijo que no presentó el cargo de solicitud de licencia sin goce de haberes. Señor, para la fecha en que se pidió la inscripción y meses antes, ella ya no labora en esa institución que indica. ¿Cómo entonces estamos ante un imposible jurídico? ¿Cómo entonces? Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 18.351. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 1500 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado para el Distrito Electoral del Cusco en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Salvemos al Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Prosigamos.
Número 4, expediente 18.566. Apelación presentada por la organización política Libertad Popular contra la resolución número 34 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República correspondiente al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Libertad Popular participa el abogado Cristian Alberto Zacarías Zorrillo, quien pide autorización de uso de PPT en su exposición. Autorizado, adelante, doctor, lo magistrado, escuchamos una por 3 cuestión minutos. previa. Señor magistrado, Muchas gracias. Perdón. Buenos días, señores magistrados. La causa que vamos a presenciar se refiere a la resolución 88-2025, mediante la cual se declaró inadmisible la solicitud de inscripción siguiente, por favor, por errores en el llenado del anexo 11 de algunos candidatos y por haber presentado un comprobante incorrecto de pago de tasa. Posteriormente, con resolución 34-2026, se declaró improcedente al no haberse presentado escrito de subsanación. Siguiente, por favor. Sin embargo, señores magistrados, tenemos que afirmar que, si bien es cierto, los requisitos de algunos candidatos no pudieron ser presentados, consideramos que el pago de la tasa no resulta siendo el requisito fundamental para declarar improcedente la participación del candidato, que al menos pudiera quedar en la lista que ha sido materia de observación. Siguiente, por favor. Presentamos dentro con nuestro recurso de apelación el comprobante pago de tasa de fecha 23 de diciembre del 2025, que fue un pago abonado cuando se estaba aún en periodo de inscripción y que debió ser adjuntado correctamente en la solicitud de inscripción. Lo cual evidencia que sí cumplimos con el pago de la tasa. Hacemos referencia a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones del año 2018, la resolución 1787, donde se ha señalado que el error en el pago por una tasa que no corresponde a la inscripción de candidatos no es suficiente para declarar la improcedencia de la solicitud. Son los argumentos, señor magistrado, que venimos a explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Buenos días, doctor. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Gracias. Número 5, expediente 18.367. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 853-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para senadores de la referida organización política. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado Carlos Adebar Zafra Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos por 3 minutos. Buenos días, doctor, y a todo el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En esta ocasión, en la medida que el día de hoy tengo dos expedientes por sustentar, quisiera acumulación para la exposición, es el número 5 y el número 6, no por un plazo no mayor de 5 minutos. De acuerdo, doctor, adelante, lo escuchamos. Señor presidente, se va a dar cuenta de la cuenta número 6, por favor. Adelante, señor Trujillo. Número 6, expediente 18.742. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 59 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la Cámara de candidatos a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. En los expedientes mencionados participa el abogado Carlos Adebar Zafra Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos para ambas causas, 5 minutos. Muy agradecido. Un poco para precisar, en ambas causas el petitorio viene a ser el mismo denominador común en cuanto las causas que afectaron nuestro derecho a la participación política fueron las mismas. Por tanto, dentro del petitorio no solamente declaramos que se declaren nulas las resoluciones de los jurados electorales especiales que declararon improcedente nuestra solicitud de inscripción, sino también que se permita la inscripción de la lista de candidatos en estos jurados electorales especiales. Y también como un adicional que existiendo unos jurados electorales especiales que hasta el momento todavía no se pronuncian sobre nuestras solicitudes y nos impide impugnar las mismas, solicitamos que se amplíe también esta situación de permiso para inscribir nuestras candidaturas en el universo de los casos en donde se han afectado nuestros derechos, no que están enumerados en nuestra solicitud impugnatoria. No, esto en el sentido siguiente, ¿no? En que si bien nosotros como organización política desde el 23 de diciembre veníamos inscribiendo la lista de candidatos,
concluida la medianoche, seguíamos dentro del sistema de Clara Más. Sin embargo, se produjeron algunas incidencias que impidieron poder completar la inscripción de todas nuestras listas a nivel nacional, ¿no? Son cerca de 31 listas que no se permitió inscribir en la medida que existió un lapso de tiempo aproximadamente desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, en que por existir una incidencia con respecto a las firmas dentro del sistema de Clara Más, que es parte fundamental dentro del proceso de no solo de aprobación, sino también de remitir esa documentación y presentarla a los jurados electorales, en la medida que no teníamos esa capacidad dentro de aproximadamente de medianoche a las 5 de la mañana, no tuvimos la posibilidad y se vio afectada nuestro derecho a la participación política en la presentación de estas listas, que se fueron cerca de 31, ¿no? Es por eso que estas incidencias que escaparon a la voluntad de nosotros y escapó también de la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones, en la medida que fue una incidencia ajena a una incidencia tecnológica, ¿no? Ajena a la voluntad de las partes, es que si bien nos hemos sentido afectados, es que estamos solicitando precisamente que se declare fundado nuestro pedido, ¿no? En línea general, lo que buscamos es de que todas nuestras listas y todos nuestros candidatos se vean, participen democráticamente dentro de este proceso electoral que se avecina en el presente general que se ha querido transmitir en esta exposición, y muy agradecido por la atención brindada. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 18.733. Apelación presentada por la organización política Partido Demócrata Unido Perú contra la resolución número 43 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que resolvió declarar improcedente la lista de candidatos a la Cámara de Diputados presentada en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Partido Demócrata Unido Perú participa el abogado José Flores Mamani. Buenos días, doctor. Adelante, lo escuchamos por 3 minutos. Buenos días, señores magistrados. Viene en recurso de apelación la resolución emitida por el Jurado Especial de Lima, Centro 2, ya referida. El hierro en que incurre el ACU, señores magistrados, es que en sus considerandos sostiene que la lista de candidatos presentada para el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero no coincide entre la relación inscrita en la OMPE con la relación aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones producto de las elecciones primarias. Y estas, a su vez, no coinciden con la lista presentada en la solicitud de inscripción de candidaturas ante el jurado especial correspondiente. La razón, señores magistrados, es que nuestra agrupación política ha participado en las elecciones primarias bajo la modalidad nominal regulada en el artículo 12 del reglamento de elecciones primarias emitida por la OMPE. Asimismo, también hemos participado bajo la modalidad C, por delegados. Consecuentemente, la razón por qué no coincide es porque en el resultado de las elecciones primarias se ha recompuesto al momento de formular la lista de elecciones, la lista de candidatos que se procedió a solicitar su inscripción, donde se incluyó a los candidatos designados. Entenderán, señores magistrados, que debido a que la modalidad era nominal, no se formuló lista desde un principio, y esa es la razón fundamental por la cual las listas no coinciden. Por lo tanto, señores magistrados, nosotros hemos cumplido con todas las formalidades establecidas en la legislación electoral y solicitamos que el colegiado declare la nulidad de la resolución apelada y disponga se admita a trámite la correspondiente lista solicitada a su inscripción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta?
La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Gracias, doctor Momani. Número 8, expediente 18.302. Apelación presentada por la organización política Podemos Perú contra la resolución número 581 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del mencionado partido político por la circunscripción electoral de Lima Provincia. Por la organización política Podemos Perú participa el abogado Joel Chauca Méndez. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Señor magistrado del Pleno del Jurado de Elecciones, muy buenos días. Comparezco ante ustedes en representación del partido político Podemos Perú para solicitar que nuestra lista de candidatos de Lima Provincia no sea excluida por una calificación errónea. ¿Por qué? Porque existe prueba objetiva de una calificación defectuosa y contraria a la jurisprudencia electoral. En este caso, señores magistrados, la lista de candidatos fue declarada improcedente bajo el argumento de una subsanación extemporánea. Sin embargo, esta conclusión parte de una observación errónea. Señores magistrados, los hechos son claros. El Jurado Electoral Especial formuló una observación al acta de primaria sin precisar el error concreto. Se habló de una discrepancia, pero nunca se debió y nunca se indicó precisamente qué debía corregirse. Señores magistrados, una observación imprecisa no habilita sanción, porque hace imposible la subsanación. Esto contradice frontalmente el estándar del propio Jurado Nacional de Elecciones. La calificación debe ser clara, específica y motivada. Más aún, el acta cumple con el artículo 33.2 del reglamento de inscripción, que ningún otro jurado electoral especial ha observado dicho documento en el procedimiento de inscripción de nuestras listas. Estamos entonces ante una actuación aislada y arbitraria. Señores magistrados, el Jurado Electoral Especial exigió licencia sin goce de haber a un docente universitario, pese a que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha establecido reiteradamente que los docentes universitarios no están obligados a solicitar licencia. Para ello está la resolución 286-2019, la resolución 47-2021 y la resolución 20-2026, Jurado de Elecciones, aprobada en este proceso electoral. Las jurisprudencias son claras, señores magistrados. La función docente no compromete la neutralidad, no genera incompatibilidad. Aquí no hubo interpretación, hubo desconocimiento abierto a la jurisprudencia vinculante. Y aún así, el vínculo laboral del candidato ya había concluido, señores magistrados, extremo acreditado y no valorado, incurriendo en el falsa motivación aparente, omisión de motivación a final de cuentas, según conforme establece el artículo 139, inciso quinto de la Constitución Política del Estado. Señor magistrado, no se puede sancionar sobre la base de un error. La resolución apelada sanciona con improcedencia una lista sobre la base de observaciones ilegales. Este Supremo Tribunal ya ha sido claro con la resolución 0969-2022, jurado de sello. Cuando una resolución se sustenta en una calificación defectuosa, corresponde anularla y ordenar una evaluación integral. Por ello solicitamos al Pleno declarar fundado el recurso de apelación, revocar el extremo que declaró improcedente las candidaturas y ordenar una nueva calificación integral conforme a la Constitución y a la jurisprudencia del propio Jurado de Elecciones. Muy agradecido por su paciencia, señor magistrado. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? En la causa queda el voto. Buenos días, doctor Chauca. Adelante, señor Trujillo. Gracias. Número 9, expediente 18.438. Apelación presentada por la organización política Partido Político PRIN contra la resolución número 13 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por la referida organización política. Por el Partido Político PRIN participa el abogado Víctor Augusto Navarro Amaro. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchas gracias. Señores miembros del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, comparezco en representación del partido político PRIM para sustentar la apelación contra la resolución que declaró improcedente la candidatura de la lista para la Cámara de Diputados de la circunscripción de Huaraz. Señores del Pleno, la apelación en contra de la resolución número 00013-2025 JEHRAZ/JN, en el extremo que el Jurado Electoral Especial, en su momento mediante resolución impugnada, concluye que las observaciones no han sido subsanadas en el extremo de por ejemplo, en su primera observación, donde indica que el acta que adjuntamos a los anexos, escrito que subsana la misma, no se ha consignado a la modalidad empleada para la elección de los candidatos de las elecciones primarias. Y esta, a su vez, suscrita por 4 ciudadanos que firman desconociendo el cuarto, quienes firman el acta denominada sesión del 14 de diciembre. Señores del Pleno, las personas que firman dicho acta son
4 personas. Uno, que es el presidente del comité electoral, que es el señor presidente Enrique Aramburu, el relator, que según el estatuto es el que sigue el señor Crispín Zambrano, Robert Rolando, secretario Flores Gadea Juana Rosa y suplente Pedro Morales Vázquez. El suplente es el que firma como cuarto orden y es de acuerdo al registro de organizaciones políticas, las cuales se encuentran publicadas y también suscrita a través del acta de fecha 14 de diciembre. Asimismo, del mismo fragmento de la observación, se desprende que desconoce por qué el presidente titular no había firmado el dicho acta. Señores del Pleno, el presidente titular renuncia al cargo y al partido el día 4 de octubre, la cual se consigna a través del registro de organizaciones políticas el día 24 de octubre, la renuncia del señor Ernesto Alejandro Escate García, la cual se encuentra publicada a través de la página del registro de organizaciones políticas. Y que para el caso concreto, en el marco del artículo 74 del Estatuto de la Organización Política del Estado, los 2 primeros suplentes llevan la función de relator y secretario. Es decir, el presidente quedaría conformado por el señor Enrique Aramburu Castro, la cual se encuentra inscrito, y también el relator, el señor Crispín Zambrano Roberto Rolando, como secretaria Flores Gadea Juana Rosa y suplente Pedro Morales Vázquez. Son las personas que suscriben y las cuales no han sido valorados en su momento por el Jurado Electoral Especial. Asimismo, del fragmento se observa y se desprende que desconocen la razón de ello. Es por eso que sustentamos a través de esta apelación para que pueda ser examinado. Por lo que para esta parte no se ha valorado correctamente el documento denominado Acta de Sesión del 14 de diciembre, la cual suscrita por el Comité Electoral. Asimismo, señor magistrado, nuestra posición es firme y jurídicamente sólida. No es un problema de fondo, solamente es la de forma, por la cual la interpretación del Jurado Electoral Especial ha sido errónea para esta parte. Por todo ello, respetuosamente solicitamos que el Pleno Jurado Nacional de Elecciones declare fundado el recurso de apelación, revoque la resolución impugnada y disponga la procedencia de la candidatura de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República de la Gracias, doctor. Infracción de Se le Guayas. acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Muchas gracias, doctor Navarro. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 18.814. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido del Buen Gobierno contra la resolución número 39 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Hugo Isaías Quispe Mamani y Liliana Gloria Fernández Nina como candidatos al Senado de la República. Por la organización política Partido del Buen Gobierno, participa el abogado José Francisco Monroy Cárdenas. Adelante, doctor. 3 minutos para su informe. Le escuchamos. Señor presidente, señores y señoras miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, comparezco en representación del partido Buen Gobierno a fin de solicitar se revoque la resolución que declaró improcedente la inscripción de nuestros candidatos al Senado por la circunscripción de Moquegua, al haberse aplicado una interpretación excesivamente formalista que vulnera el derecho fundamental a la participación política. El debate de fondo no es si los candidatos cumplen los requisitos constitucionales para postular, porque los cumplen plenamente, sino un defecto estrictamente formal, referido a la consideración de la fecha de la declaración jurada de la hoja de vida, presentado por un día de diferencia, justifica la exclusión definitiva de 2 candidaturas del proceso electoral. La resolución apelada no cuestiona requisitos sustanciales, cuestiona únicamente la oportunidad de una subsanación formal. La resolución emitida por el Jurado Electoral Especial carece de una motivación suficiente y razonable, pues limita invocando el principio de preclusión, sin realizar un análisis de proporcionalidad y ponderar el impacto de la medida adoptada sobre derechos fundamentales. La preclusión procesal, señores magistrados, no puede operar de forma automática cuando está en juego el núcleo esencial del derecho a ser elegido. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental de jerarquía constitucional y convencional. Cualquier restricción a su derecho debe superar un test estricto de razonabilidad y proporcionalidad. En el presente caso, la información exigida sí fue presentada. No existe falsedad, omisión sustancial ni afectación a la fiscalización ciudadana. El defecto observado no incide en la idoneidad ni en la elegibilidad de los candidatos. Excluir candidaturas por un defecto formal y ya subsanado constituye la sanción más grave posible dentro del sistema electoral y resulta manifiestamente desproporcionado frente a la naturaleza del incumplimiento advertido. Un proceso electoral democrático no se fortalece excluyendo, sino garantizando la más amplia participación política dentro del marco constitucional.
el propio ordenamiento jurídico impone a los órganos electorales la aplicación de principios como el de informalismo, el principio de razonabilidad, el principio provide privilegiando el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales sobre formalismos que no inciden en el fondo. La finalidad del procedimiento de inscripción no es sancionar, sino viabilizar candidaturas legítimas para que sea el electorado quien decida. Por estas razones solicitamos respetuosamente que este Supremo Tribunal Electoral revoque la resolución apelada y disponga la admisión e inscripción de las candidaturas cuestionadas. Confiamos en que el Pleno reafirmará su rol como garante de la democracia, evitando que el exceso de formalismo vacíe el contenido del derecho constitucional a la participación política. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Buenos días, doctor Monroy. Adelante, señor Trujillo. Número 11, expediente 18.808. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 58 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Salvemos al Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Prosigamos. Señor presidente, debo dar cuenta que ya no hay más expedientes programados para vista. Muchas gracias, señor Trujillo. Muchas gracias a los señores abogados. Muchas gracias, señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señor magistrado.